Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Desde Adecagua quiero felicitar a IAGUA en la organización de este evento, magnífico por cierto. Adecagua es una asociación independiente de profesionales del mundo del agua, repito, independiente, y que desde hace más de 40 años venimos apostando por la necesidad de que en nuestro país la calidad del agua sea tenida muy en cuenta. Desde que España entró en la Unión Europea en el año 86, Adecagua ha venido siguiendo muy de cerca todos los avances que se venían produciendo en el mundo de la calidad del agua. Recordar que la Unión Europea únicamente trataba en aquella época básicamente las sustancias peligrosas, además de la calidad del agua de abastecimiento. Pero es, como ya se ha dicho, con la Directiva 91/271, cuando se aprueba, para mí, desde luego, la normativa más importante en materia de infraestructuras para la mejora de la calidad del agua de la Unión Europea y sobre todo para España, ¿no? La 91/271 ha servido para que se construyeran multitud de depuradoras que han hecho que mejore notablemente la calidad del agua de nuestros ríos y de nuestras costas. ¿Esto es suficiente? Rotundamente no. Rotundamente no. Y por eso está en revisión la directiva. Y más para España. ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a tener unos años con mucha incertidumbre, pero con una clara tendencia al empeoramiento de la calidad de las aguas. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí encima el cambio climático. Mi charla, que no sé si me va a dar tiempo a contar todo lo que quería contar, pero bueno, lo haré lo más rápidamente posible. Y es sobre la calidad del agua en el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027. Voy a hablar de la calidad del agua en cuatro ámbitos, en cuatro zonas geográficas de nuestro país. Una zona que sería la llamada España húmeda, que dentro de poco no va a ser tan húmeda. El ámbito del Duero, el Tajo, que estaríamos hablando de el centro de España. Y por último, no sabía si elegir el Guadiana o el Guadalquivir, luego al final me he quedado con el Guadalquivir. Van a ser pinceladas muy rápidas sobre cómo veo yo el tema de la calidad del agua en la planificación y en lo que se nos avecina. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del impacto del cambio climático. Aquí está la madre del cordero, de lo que se nos viene, la contaminación difusa, la contaminación urbana y la contaminación industrial. Empezamos por la demarcación del Cantábrico Occidental, lo que decíamos de la España húmeda, y lo que nos está diciendo la planificación ahora mismo es que va a haber una reducción pequeña en lo que es el indicador de emisiones, el RCP, el Representative Concentration Pathway, que tiene dos líneas, dos previsiones, una que es la previsión moderada, que es de 4,5, y otra es la previsión alta RCP de 8,5. En la primera ya nos está diciendo que va a haber una disminución de aportaciones de entre el 2 y el 6%, del 2% para la RCP 4,5 y el 6% para la RCP 8,5. Esto nos lo dice el Centro de Estudios Hidrográficos. Hay un muy buen estudio que se llama IMPRES, que ordenó y pagó la Unión Europea, que está dando cifras todavía peores, ¿no? Con esto que tenemos, pues que en la España húmeda hay que hacer un desarrollo de adaptación al cambio climático específico. ¿Para qué? Para los aprovechamientos, distintos aprovechamientos. Y una cosa que es muy importante, no solamente para el norte de España, sino para todas las zonas costeras, que es
El control de la subida del nivel del mar, que subirá o que está subiendo, sobre las fuentes de abastecimiento y de saneamiento. ¿Por qué? Porque la interfase agua dulce, agua salada en las costas va a afectar a las captaciones de muchas zonas, tanto de agua para abastecimiento como agua para la agricultura. En cuanto a la contaminación difusa, la cuenca del Cantábrico Occidental no tiene problemas de vulnerabilidad en zonas afectadas por nitratos, pero sí que tiene problemas en 34 masas de aguas superficiales que no alcanzan el objetivo ambiental por motivos de contaminación difusa y algún problema de eutrofización. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantea el plan hidrológico? Pues continuar aplicando medidas para la mejora y modernización de las instalaciones agropecuarias, implantación de buenas prácticas forestales y mejorar la gestión de purines de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Residuos. La aplicación de las buenas prácticas agrícolas es algo que se debe o se está repitiendo en todas las cuencas hidrográficas. Es fundamental para solucionar los problemas de contaminación por nitratos. Al principio te quería haber comentado que tenemos las directivas comunitarias, no solamente la 91.271 la que más nos afecta, sino sobre todo, fundamentalmente la directiva marco, que es el corolario de todo, y por supuesto las directivas de nitratos y las directivas de sustancias peligrosas. Y por otro lado, en el Cantábrico, pues la contaminación de origen urbano e industrial. En el caso que nos ocupa es el problema significativo en las cuencas del río Aboño, el Nora y el Nalón Medio, en Asturias, y del río Besaya en Cantabria. Cuando yo empezaba en esto hace más de 40 años, ya el río Besaya era uno de los puntos negros más negros de nuestro país. Hay 10 masas de agua afectadas por archiques mineros puntuales y los lixiviados de zonas mineras y suelos contaminados e industrias abandonadas provocan también afecciones en la cuenca del Cantábrico. Un tema que ha enunciado antes Sandra es la producción intensiva de peces, ojo, que produce grandes cantidades de materia orgánica, de restos orgánicos por la alimentación y que puede y ya está afectando a los ríos de las cuencas cantábricas. En el caso del Duero, según vamos de norte a sur, veremos que las disminuciones de aportaciones van a ir aumentando, es decir, vamos a tener menos aguas, y lo que nos está diciendo en el Duero es que vamos a tener un 9% menos de aportaciones en un futuro próximo. Si vemos los datos de aportaciones o de embalse que tenemos en estos días en la cuenca del Duero, nos encontramos con que esta mañana lo veía yo por algún lado y aquí lo tengo, con que el Duero en estos momentos tiene, ojo, un 20,7% menos de agua embalsada de la media de los 10 últimos años. Es decir, tenemos un problema, no vamos a tener un problema, tenemos un problema que ya está ahí. Lo que dice el plan, lo que está planteando el plan es una disminución de aportaciones del 11% menos, que es lo que marca el CEFES, el Centro de Estudios Hidrográficos. En materia de contaminación difusa, probablemente este sea el problema más importante de la cuenca del Duero, con el 51% de las masas superficiales afectadas y el 60%, ojo, el 60% de las masas de aguas subterráneas. ¿Por qué? Por una excesiva fertilización de la agricultura y una utilización inadecuada de los plaguicidas. ¿Qué es lo que plantea la Confederación del Duero? Pues cosas tan simples pero que puede tener sus problemas. Y es que en la zona de servidumbre de los cauces no se abone y en las zonas próximas a los cauces pues se abone menos o con criterio, ¿no?
Importante, como ya he dicho antes, los programas para la capacitación en el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. Esto es fundamental para intentar paliar el problema de la contaminación por el nitrógeno, por los nitratos. Ya Sandra antes en su presentación avanzaba que esta es una de las líneas fundamentales de la Unión Europea. Y por lo tanto es necesario realizar un plan de acción en la cuenca para abordar estos problemas de contaminación por nitratos. En cuanto a la contaminación urbana e industrial, pues hay un punto muy importante que es los vertidos altamente contaminantes de temporada de la industria agroalimentaria en la cuenca del Duero. Ahí hay unas cifras que son un poco altas relacionadas con el insuficiente tratamiento. En el 2018 había 2.140 presiones sobre los cauces por vertidos. No era el adecuado. Eso no significa que en volumen fuera muy alto, pero ahí hay un problema importante. Y el Tajo, que es el río de mi vida, porque yo he estado 16 años en la Confederación del Tajo, ¿qué es lo que nos está diciendo el plan? Pues que es muy probable que tengamos unas aportaciones que bajen del orden del 16% en un futuro próximo. Lo mismo que os decía antes, si el Duero tenía un 20,7% menos, en el Tajo tenemos un 16,1% menos de agua embalsada de la media de los 10 últimos años. Esta cifra es bastante mala, aunque el núcleo fundamental, que es Madrid, pues tiene asegurado el abastecimiento por lo menos este año y el que viene. ¿Por qué? Porque los embalses de la Comunidad de Madrid tienen unos niveles más altos de ese digamos que era el 48,8 que ahora mismo hay como media en la cuenca. ¿Qué pasa con la contaminación difusa en la cuenca del Tajo? Pues que no es tan importante como pudiera ser la del Duero, pero sí que aparecen sustancias derivadas de los fitosanitarios, como ahí tenéis el glifosato, el lindano, la simacina o la terbutilacina. Un 37% de las masas de agua superficial están afectadas por la contaminación agraria y el 100% de las aguas están afectadas por la contaminación o por las aportaciones ganaderas. Esto no significa que haya un problema grave, porque no lo hay en lo que son las aguas subterráneas. Sí que hay un problema en las aguas superficiales. Y aquí hay una cifra que es engañosa. En la cuenca del Tajo, el 98% de la población cuenta con tratamiento adecuado. Adecuado legalmente, pero desde un punto de vista de lo que es la calidad del agua para que la masa de agua tenga un buen estado, es insuficiente. Es clarísimamente insuficiente. Es necesario depurar más ese 98% de la población de la cuenca del Tajo. ¿Por qué? Porque aunque se esté cumpliendo con la Directiva 91/271 y el Real Decreto que la transpone, aunque se esté cumpliendo, digo, con esta norma, eso no significa que sea suficiente. No es suficiente. Tanto es así que el plan hidrológico está preveyendo una inversión tremenda de 3.192 millones de euros para inversión en la cuenca del Tajo, de los cuales más de la mitad, o casi la mitad, son inversiones en tratamiento, yo diría que complementario, para depurar estas aguas residuales. Hay que recordar que el Tajo es el río que suministra agua al trasvase. Si las aguas residuales que proceden de Madrid y que se vierten al Manzanares y de ahí al Jarama y de ahí al Tajo no están suficientemente depuradas, los problemas de eutrofización que hay en toda la cuenca, aguas abajo de Madrid, van a seguir existiendo. Por lo tanto, es fundamental esa inversión complementaria en la depuración de las aguas residuales de Madrid. Y por último, nos vamos al Guadalquivir.
el Guadalquivir, si estábamos hablando de un -20, un -16, en el caso del Guadalquivir estamos hablando de un -35,7% con respecto a el volumen almacenado de las aguas para distintos usos en la cuenca del Guadalquivir. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un 31,2% de agua embalsada en la cuenca. O sea, clarísimamente van a tener problemas serios este año para cumplir con el agua de aportación, vamos, con el agua que tienen que suministrar a los distintos usuarios, fundamentalmente la agricultura. Todos los sistemas de explotación son deficitarios en el Guadalquivir, excepto los abastecimientos de Sevilla, Córdoba y Jaén. Pero el regadío es deficitario clarísimamente. ¿Qué es lo que ha pasado en el Guadalquivir? Pues que el Guadalquivir ha hecho grandes inversiones en la cuenca del Guadalquivir, se han hecho grandes inversiones en regadíos, cosa que está muy bien, pero tienen un déficit brutal. Y eso que, la cifra que os estoy poniendo ahí, estamos pasando de 647 hectómetros cúbicos a 300 y pico, que no la veo, pero os la digo porque la tengo aquí. Estamos hablando de que se ha pasado de un déficit de 647 a 320. ¿Eso qué significa? Que la cuenca está cerrada a nuevos aprovechamientos agrícolas. No se puede regar más en la cuenca del Guadalquivir porque no hay agua, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es el agropecuario el principal consumidor de agua, con un 88% del total, debido a que hay una rentabilidad estupenda, pero que no hay agua suficiente para todo ello, ¿no? En lo que se refiere a la contaminación difusa, pues el Guadalquivir tiene 9 zonas vulnerables por contaminación por nitratos y 27 masas de agua de tipo río que presentan incumplimientos. Y volvemos a lo que vengo insistiendo desde que he empezado a hablar. El fomento de buenas prácticas agrícolas es fundamental para intentar solucionar el problema de los nitratos. Y la aplicación adecuada de los productos fitosanitarios también es muy importante. Y por lo tanto, el cumplimiento de las medidas que se establecen en la normativa por contaminación por nitratos es también muy, muy importante. En el caso de la contaminación de origen urbano e industrial, el Guadalquivir presenta problemas de determinados vertidos, lo mismo que en el Tajo hay problemas no de incumplimiento legal, sino de incumplimiento ambiental, diría yo. Tenemos una situación complicada en lo que se refiere a los vertidos de las grandes depuradoras de la cuenca. ¿Por qué? Pues porque están cumpliendo con la norma desde un punto de vista legal, pero es insuficiente desde un punto de vista ambiental. No se consigue el buen estado de las masas de agua con los niveles de depuración actual. Por lo tanto, hay que ampliar la capacidad de depuración en las aglomeraciones urbanas para alcanzar ese buen estado de las masas de agua. Hay que adecuar el tratamiento en aquellas zonas sensibles en las que la carencia de caudal no permite el cumplimiento de los objetivos. Y volvemos otra vez al tema de cambio climático. Vamos a tener menos precipitaciones, estamos teniendo menos precipitaciones, estamos teniendo menos aportaciones y, por lo tanto, la capacidad de dilución del medio no es suficiente. Y, por supuesto, la puesta en marcha del plan de SEAR, relacionado con la planificación hidrológica. Ya me he pasado, pero no quería dejar de lado el tema de Doñana. Doñana, no sabía si finalizar con Doñana o con el Mar Menor. Hubiera sido tal vez más adecuado hablar del Mar Menor, porque el Mar Menor es el que tiene más problemas de contaminación, pero Doñana es tiene como una simbología mayor, ¿no? Veamos ahí lo que dice Doñana: es parque nacional, es parque natural, está en la lista del convenio Ramsar, es un LIC
es un espacio natural protegido, es reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. O sea, Doñana es todo desde un punto de vista ambiental. ¿Cuál es el problema de Doñana? Pues la sobreexplotación. Hay un plan de Almonte Marismas de los años 60, el desarrollo desordenado y abusivo de la zona de Matalascañas hace que haya extracciones desmesuradas del agua subterránea de Doñana. Eso da lugar a que haya unos cóneros de depresión tremendos que hacen que los niveles freáticos disminuyan más de 15 metros. ¿Qué es lo que hay que hacer con Doñana? Pues todo lo que pone aquí, que viene en el plan hidrológico, ¿no? El refuerzo de la vigilancia para que las concesiones se ajusten a las captaciones, el que haya una constitución de comunidades de usuarios de aguas subterráneas, el que no hay incremento cero en lo que se refiere a nuevas concesiones, que se disminuyan las presiones por extracción, en fin, toda esta panoplia de actuaciones sobre la extracción abusiva de Doñana que permita mantener este lugar emblemático de nuestro país y de Europa, yo diría, y del mundo desde un punto de vista ecológico. Como conclusión o corolario de mi charla, con respecto a las aguas subterráneas y la contaminación difusa, a insistir en el mundo agrícola en que las buenas prácticas agrícolas son fundamentales. Si no hay sí que hay códigos de buenas prácticas agrícolas, pero hay que vigilarlas de forma más exhaustiva. El cambio climático va a hacer que tengamos menos aportaciones, va a hacer que la capacidad de dilución disminuya, la evapotranspiración va a aumentar, está aumentando y por lo tanto necesitaremos más recursos para los distintos usos. En fin, enhorabuena Alejandro, enhorabuena David, muchas gracias por contar con Adecagua y invito a los oyentes a que se asocien a Adecagua. Tengo que hacer propaganda de nuestra asociación,